Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Día del Señor, día que Él hizo para que tú y yo disfrutemos de Él. Alabemos y adoremos su nombre, oigamos su palabra y meditemos en ella. Isaías 65:17 nos habla de una porción, la palabra maravillosa para aquellos que muchas veces piensan, esto se acabó, ¿a dónde vamos a ir? Todo lo que sucede es malo. No, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros y es una promesa hermosa, hermosa de lo que acontecerá y de lo que sus hijos, aquellos que lo han recibido en su corazón a Jesucristo, le han dicho, palas que sea, Señor, contigo. Aman su ley, aman su palabra, sucederá. Cielos nuevos y tierra nueva. En esta mañana, esta es una promesa de Dios para su pueblo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá más memoria, ni vendrá al pensamiento. Mas ustedes se gozarán, se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, dice el Señor. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años, dice el Señor, será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dice el Señor, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído, dice el Señor. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová ha dicho. Y así será, porque su palabra se cumplirá. Él es fiel. Él es un Dios fiel. Él es un Dios de misericordia. Ese es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él nos defenderá. Él, como un poderoso gigante, saldrá por cada uno de los que hemos puesto nuestra vida en sus manos y hemos confiado en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? Espera en Jehová. Él vendrá por su pueblo y se regocijará con su pueblo. Dios les bendiga y les guarde en esta preciosa mañana. Guarden esta palabra en su corazón, que su corazón no desfallezca, que la ansiedad no tome su alma ni la aflicción. Estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios amado. Entonces, mis amados, a alabarle, a adorarle en este precioso día que Él hizo para ti y para mí, para nuestras familias. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar y su familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bien, wow, la gloria sea para el Señor hoy y por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar dentro de un tema interesante.
como todos los temas que el Señor nos regala permanentemente a través de su palabra, nos enseña, aprendemos, nos capacitamos para la vida. La palabra del Señor no es solamente para la iglesia, para ir a la iglesia, para estar allá en la iglesia, no. La palabra del Señor es para siempre. Hoy, desde ayer, de antier tras antier, de hoy y mañana, pasado mañana, y de aquí en adelante, por los siglos de los siglos, será la palabra para nuestras vidas. Vamos a tratar un tema bastante interesante. De pronto me va a salir un poco largo el tema, pero es que vale la pena. Vamos a hablar de un personaje muy importante en la palabra del Señor. Y es un personaje que nos trae muchas enseñanzas, muchos recuerdos. No lo sé, es un personaje muy, muy especial. Ese personaje se llamó Daniel. Daniel. Entonces, el tema de hoy lo hemos titulado ¿Quién fue Daniel? Me llama la atención porque es una persona digna de imitar. Y eso es lo que el Señor nos muestra cuando en su palabra encontramos el nombre de alguien y seguimos a ese alguien a través de la Escritura, lo seguimos, a ver qué fue lo que hizo, qué está haciendo y qué hizo luego, después. Y vamos aprendiendo de los personajes que están en la palabra. Y este personaje es un personaje excepcional, porque puso una línea, digamos, de lo que debe ser el comportamiento de los seres humanos, hacia abajo lo que no debe ser y hacia arriba lo que debemos ser. Nos da esta palabra una enseñanza de lo que debe ser nuestro comportamiento, sin importar dónde estemos. Porque en la iglesia todo el mundo es santo. En la iglesia todo el mundo pone carita de muñeco de iglesia, sí, de estatua, de muñeco de torta. Bueno, como sea, ustedes me entienden. Ahora es un personaje que aún viviendo en un lugar, en el extranjero, porque no llegó a vivir permanentemente en Judá, en su tierra natal, Jerusalén, sino que fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Bueno, entonces vamos a hablar de este varón, de este hombre, y vamos a ver cómo aún en medio de un pueblo idólatra, de un pueblo violento, en fin, él se comportó como debe ser. Es increíble. Vamos a leer la palabra, vamos a leerla, porque a veces solamente tomamos una porcioncita y damos una enseñanza alrededor de ella, pero es que aquí está todo escrito. Vamos a leerla. Daniel 1:3. Entonces vamos al libro de Daniel. El libro se llama así, Daniel. Búsquelo ahí. Daniel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, en el año tercero, ya llevaba 3 años gobernando Joacim en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim, miren lo interesante, porque a veces suceden cosas y como que encaramos al Señor. Pero ¿cómo permites? Somos tus hijos. Mire, cuando caminamos en el Señor, todas las cosas que nos suceden tienen un propósito en la vida de cada uno de nosotros, un propósito del Señor. Y aquí había un propósito. Sigamos leyendo. Entonces dice que el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor junto con él. Cayeron
en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia. De los utensilios del templo. Acuérdense que muchos de los utensilios del templo eran finos de oro puro, en fin. Y cuando Nabucodonosor llegó allí a Judá, a Jerusalén, la sitió y fueron vencidos, entonces él entró y se llevó los utensilios del templo. Se los llevó, dice ahí, a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Allá llegó, como alguien podría decir, sí, eso significa que a veces mezclamos nuestra fe con otra fe. Y que él sabía, son utensilios sagrados. Mire que a veces pensamos mal del incrédulo. Él, a la hora de la verdad, Nabucodonosor pudo haber dicho, fundan todo ese oro y fundan toda esa plata y quiten todas las piedras preciosas que puedan tener los decorados. Él pudo haber hecho eso, pero no. El hombre, Nabucodonosor, llevó todos esos tesoros del templo de Jerusalén, los llevó y los colocó en el templo de sus dioses, allá con todos los dioses. Ven qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sigamos leyendo. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, que era jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Dijo, mire, de la familia del rey Joacim, quiero que usted me lleve unos cuantos jóvenes de los que están allí a que estén cerca de mí. Dice, debían ser, versículo 4, debían ser jóvenes apuestos, jóvenes bien parecidos, sí. Ajá, me estoy mirando. Dice, y sin ningún defecto físico, que tuviesen aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, que era como el ayudante principal del rey, Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó a un grupito raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. ¡Wow! Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Ah, qué interesante, qué interesante. De pronto cuando uno habla de los babilonios, uno piensa que eran gente extraordinariamente ignorante, salvaje. Pero no, sabe que no, eran reinos muy bien establecidos y muy bien dirigidos. Sigamos leyendo. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. No, aquí el nombre se lo ponemos nosotros porque ese nombre de ustedes allá no lo sabemos pronunciar. Entonces, a Daniel lo llamó Belsasar, que a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Son los nombres que ellos utilizaban. Yo recuerdo recién llegado al Evangelio, en una prédica, el predicador nos enseñó que debíamos aprendernos esos nombres, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Y yo me los aprendí, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Bueno, pero Daniel
Miren ustedes lo que es una persona muy especial. Y hoy vamos a hablar de esa persona muy especial, de Daniel. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida. ¿Ustedes se imaginan la comida que servían en el palacio del rey? No, habían, en esa época habían chefs, pero eran unos chefs para poder trabajar en palacio y lograr, como dijéramos, como descubrir y obtener el gusto, el paladar del rey. ¡Ja! Tenían que ser no cocineros, chef, grandes chefs de la cocina. Y sigue diciendo, pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Versículo 9. Aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. De esa porción hay mucho que aprender, muchísimo que aprender, pero nos llama la atención el hecho que Daniel fue muy sabio. Él pudo haber generado en él mismo y en sus amigos, en sus compañeros jóvenes, pudieron haber generado odios, rabias contra, contra el rey Nabucodonosor, contra los babilonios, pero no. Yo digo, él de pronto pensaría, bueno, nos vencieron, ya estamos aquí, pues adaptémonos, vamos a hacer las cosas correctamente y nos adaptamos y no vamos a tener problemas de ninguna clase. Entonces resolvieron, aun cuando Daniel, se propuso que él no se iba a contaminar ni con la comida, ni con la bebida, ni con las costumbres de los babilonios. Vamos a ir descubriendo más adelante algunas cosas. Yo quiero invitaros a que pasemos ahí del capítulo 1 que estamos leyendo, que acabamos de leer, al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Daniel. Dice así, pareció bien al rey, si así encuentro por aquí, otra cosa que quería tener aquí a la mano. Bueno, pareció bien al rey Darío. El rey Darío, importante, porque vamos a hablar de él más adelante. Dice, constituir al rey Darío, constituir sobre su reino a 120 generales. Eso se llamaban los sátrapas, eran los generales que estaban al lado del rey, en su reino. Estamos leyendo Daniel 6, 1. Versículo 2. Y a 3 gobernadores. Los gobernadores eran administradores en las regiones donde el rey los colocaba. Y a 3 administradores o gobernadores sobre ellos, de los cuales eran 3. Daniel era uno, ante quienes los generales rindieran cuenta de manera que no molestaran al rey. Miren usted ya dónde va Daniel. Él actuó sabiamente, de una manera que llamó la atención del rey y el rey lo puso a su lado y lo nombró gobernador. Gobernador o administrador, más que gobernador, la palabra es administrador. ¿Por qué? Porque los generales y las personas que estaban alrededor del rey no iban a ir permanentemente delante del rey a plantearle las cosas que pasan, lo que sucedió, lo que no sucedió, lo que hicieron, lo que no hicieron, cómo lo hicieron. No, iban delante de uno de los administradores. Eran 3. Daniel era uno de esos, o gobernadores, podríamos decir. La palabra habla de gobernadores, pero realmente eran administradores, más o menos lo mismo. Pero, versículo 3, estamos Daniel 6, 3. Pero Daniel se destacaba de entre todos ellos debido al extraordinario espíritu que estaba en él.
¿Ah? O sea, no es por el hecho de que yo estoy aquí cautivo, me sacaron de mi tierra y me tienen aquí. No, mire, la vida tiene circunstancias y hay momentos en los cuales las cosas no nos salen como quisiéramos. Pero lo más importante que debemos aprender, y lo vamos a aprender de este hombre, de Daniel, cómo aún en medio de las dificultades podemos sacar buenas enseñanzas y buenas actitudes. No necesariamente tiene que ser una persona permanentemente con cara de esclavo, de prisionero, me tienen aquí en contra. No, estamos aquí, ya estamos aquí, perdimos la guerra, nos dominaron. Bueno, estamos aquí, vamos a comportarnos como nosotros sabemos comportarnos. Pienso yo que Daniel lo hizo así. Entonces dice, pero Daniel se destacaba entre todos los demás debido al extraordinario espíritu que estaba en él. Así que el rey pensó en constituirlo en autoridad sobre todo su reino. Ese nombramiento de Daniel llama la atención porque esos nombramientos se daban en cabeza de personas que pertenecían al reino de Babilonia. Entonces sorprende porque Daniel era de cierta manera un cautivo. Él era un prisionero de guerra. Perdieron la guerra y el hombre estaba allí. Era un joven, un muchacho. Y yo diría que con ese nombramiento que le hizo el rey de los babilonios, yo creo que causó cierta rasquiña entre mucha gente. Yo me imagino, aún entre los mismos compatriotas de él, entre los mismos israelitas, causó cierta, entre la gente de Babilonia, pues bueno, de pronto envidia y celo político, allí entre todos los gobernadores, pero ¿por qué eligen a un israelita si el Señor va haciendo las cosas de tal manera que al final, todos salen gananciosos? Entonces, ese nombramiento de Daniel como uno de los 3 gobernadores principales, pues era extraño. Entonces, porque él no era nativo de allí, de Babilonia. Él era simplemente un cautivo, un prisionero de guerra. Ese era él. Sin embargo, el rey lo nombra y yo supongo, me imagino que causó algo de celo, algo de envidia entre todos los gobernadores que habían allí en Babilonia. Y yo creo que no solamente entre los babilonios causó cierto celo y cierta rabia, pero ¿por qué va el rey a poner allí a un israelita en un puesto de comando? Y sí, yo me imagino. Y no solo la gente de ahí, de Babilonia, aún entre los mismos judíos, entre los israelitas, los compatriotas, porque ¿cómo lo verían? Yo me imagino un vendido, lo verían como un vendido, alguien que se entregó al imperio y no, era un hombre sabio, inteligente. La situación no era fácil, era una situación difícil. Eso, entender esa parte no es fácil. No es fácil. Miren ustedes que la palabra habla de Daniel en esa circunstancia. Miren lo que dice la palabra. Daniel 5:12. El por qué él estaba allí. ¿Por qué estaba en un puesto de eminencia? Que lo lógico era que allí estuviera puesto un babilonio. Pero no un israelita del pueblo enemigo. ¿Cómo es que lo van a poner de gobernador? ¡Wow! ¿Cómo es que lo van a poner? Mire. Daniel 5:12. Y es que ese hombre mire, ¿cómo lo calificaron los mismos babilonios a Daniel? Descubrieron en él cualidades extraordinarias, muy inteligente, capacitado, con sabiduría
Y bueno, este hombre no lo podemos lanzar allá a las prisiones. No, aprovechemos Mire usted, a veces hablamos del enemigo como lo más malo de entre los malos. Y no eran tan tontos los babilonios. Vieron que él tenía ciertas capacidades y había que aprovecharlas. ¿Ah? Y todo eso exactamente forma parte del plan de Dios. Por eso nosotros caminamos en la voluntad del Señor. Él es el que va abriendo el camino y nos dice por dónde es que debemos caminar. De pronto algún camino que nos señale el Señor no nos gusta, pero hágale caso al Señor. Al final será bienestar para nosotros. Entonces, miren lo que dice la palabra de Daniel. ¿Por qué Daniel fue llamado por el rey de Babilonia y por los consejeros para estar allí entre los principales del país? Entre los tres consejeros administradores principales de Babilonia. Miren ustedes, Daniel 5:12. Y es que ese hombre, está hablando de Daniel, tiene una mente aguda. Esta calificación se la dieron los babilonios, los directivos, los que estaban al pie del rey. Y están hablando de él. Dicen, este muchacho no lo podemos perder, aprovechémoslo. Mire, él tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, para explicar misterios y resolver problemas difíciles. ¿Ah? Eso es como en una empresa. Si en una empresa llega una persona y así sea el mandadero, el que hace los mandados, el que llamaba a uno en la empresa, el traidor de cajas, traidor de papeles, el traidor de cosas, el que traía las cosas. Bueno, entonces, qué chiste tan malo. Dice, hablan de Daniel y lo analizaron, dijeron, este hombre, este muchacho, tiene amplios conocimientos, tiene inteligencia y capacidad, sobre todo para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. El hombre se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. El rey que estaba en aquella época, Babilonio, el padre del que estaba en este momento, y llaman a Daniel y le pusieron por nombre Belsasar. Entonces, aquí cabe una pregunta, sin lugar a dudas, porque la palabra nos muestra que Daniel nunca renunció a su fe, nunca. Dice en el libro de Daniel aparece, dice que cuando él iba a orar, Daniel, él nunca dejó de orar ni perdió su fe, la fe en el Dios de Israel. Dice que él iba allí a su habitación donde él vivía, abría una ventana que daba a Jerusalén y con la ventana abierta todo el mundo lo podía mirar. Él se ponía a orar al Dios de Israel. ¡Wow! Entonces, aquí la pregunta que cabe, porque eso lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, el Espíritu de Dios hace obra en nuestra vida. Obra. Cuando somos sensibles a la presencia del Espíritu en nosotros, entendemos lo que eso significa para nuestras vidas, entonces entendemos cómo el Espíritu nos condiciona nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para demostrarle a los demás que somos personas con sabiduría. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y sin lugar a dudas, llamó la atención de los gobernadores de Babilonia. Es que ese muchacho tiene una sabiduría especial. Bueno, y después ya fue creciendo y fue cogiendo más poder.
Y hablando, ¿quién hablaba de Daniel? La misma gente de Babilonia, los mismos gobernadores que estaban alrededor del rey de Babilonia. Decían, no, es que ese muchacho tiene una inteligencia y una capacidad increíble. Interpreta los sueños, explica los misterios y resuelve problemas difíciles. Ahí tenemos un desafío. ¿Saben ustedes? Nosotros como cristianos tenemos este desafío. Debemos llegar a través de la palabra, no a través de una enseñanza académica en la universidad, no, a través de la palabra debemos llegar a tener mente aguda. Tener conocimiento a través de la palabra, óigame bien, amplios conocimientos, inteligencia, capacidades a través de la palabra, que nos van a servir para nosotros explicar cada situación de nuestra vida y de la vida de muchos otros. Aquí es donde aparece el consejero. Uno como consejero, caminando en el Señor, uno se vuelve un instrumento en las manos del Señor. Y aprende uno a interpretar, cuando alguien viene a uno aprende a interpretar sus movimientos, sus palabras, a dónde mira, cómo maneja sus manos, sin uno haber ido a la academia a aprender, no. Eso es espiritualmente innato. El Espíritu de Dios, mire, bueno, yo tuve el privilegio que me dio el Señor de ir a la academia, a la universidad, y allí en la universidad estudié psicología. Y interesante, tiene cosas muy interesantes, formas de desarrollos especiales, en fin. Pero en términos generales, quien nos enseña realmente a entender a los demás y a entendernos nosotros mismos es el Señor, sin lugar a dudas. La profesión tiene cosas interesantes, sobre todo formatos que uno puede llevar para tener un orden de investigación y de análisis. Pero mi esposa no fue a la universidad como fui yo, no estudió psicología como yo estudié, pero déjeme decirle, y no es porque esté aquí, pero me quito el sombrero. El Señor le dio una capacidad para entender y descubrir en los demás los problemas y para dar una palabra de consejo. Es el Espíritu de Dios, lo mismo que Daniel. El Espíritu de Dios estaba con él, sin lugar a dudas. Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle a Daniel. Miremos cómo fue su vida, lo que era, lo que él hacía y cómo le dio espacio en medio de la esclavitud, porque era un esclavo, sin lugar a dudas, aun cuando era un gobernante, por su capacidad intelectual que el Señor puso en él, y le permitía al Espíritu Santo darle libertad al Espíritu Santo para hablarle a los demás. Entonces, vamos a mirar, pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo fue que Daniel pudo y otros no pudieron? En fin, vamos a mirar. En primer lugar, Daniel era una persona disciplinada. Y ahí lo dice la palabra. El capítulo 1 de Daniel, vamos a leerlo. Leamos el capítulo 1 de Daniel, del libro de Daniel, y leemos del versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Dice, los que estuvieran allí cerca del rey de Babilonia debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales
El jefe allí, el consejero real se llamaba Aspenaz, dice, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Imagínense ustedes, o sea, de cierta manera como volverlos como ellos, como los babilonios. Pero Daniel, no. Él dijo, yo hago todo lo que ustedes me digan que haga, pero mi fe es mi fe. Es permanente, no es casual, no es circunstancial. Mi fe es profunda, es mi convicción, es el esquema de mi vida. Pasemos al versículo 8. Dice, pero Daniel, en cosas tan sencillas, diremos algo importante, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Yo, la comida que comen allá, yo no. Yo esa comida no como. Bueno, yo supongo, comían animalitos que cazaban, ciervos, jabalíes, cerdos, en fin. Eso es lo que se come. Imagínese usted lo que puede comer un rey, que tiene un ejército de cocineros que le sirven. Imagínese usted. Pero Daniel dijo, no, yo no. Yo no me contamino con esa comida y menos con el vino. Yo no. Eso no es conmigo. Así que él le pidió al director, al jefe de oficiales, que no lo obligara a contaminarse. Y el jefe le dio miedo. Dijo, no, pero es que si ustedes no comen, se van a debilitar. Y si el rey llega a ver que ustedes están flacos, demacrados, enfermos, va a caer sobre mí, porque entonces quiere decir que yo no los cuidé, que no les di la alimentación adecuada. Por favor. ¿Ah? Y Daniel le dijo, mire, ¿sabe qué? Aspenaz, no se preocupe, hagamos una cosa. Le dijo Daniel a Aspenaz, que era el jefe de allí del servicio en el Palacio Real. Le dijo a Daniel, bueno, mire, hagamos una cosa. Vamos a hacer una prueba de 10 días. En esa prueba de 10 días, denos a comer solamente verduras y de beber solo agua. ¿Ustedes se imaginan? Este hombre, el jefe de los oficiales, el que administraba así con el personal las cosas del palacio del rey. Pero es que si ustedes no comen la comida que nosotros le traemos, ustedes se van a poner flacos y demacrados y no van a tener las fuerzas necesarias. Y Daniel le dijo, no. Usted no conoce, usted no sabe cómo es que nosotros comemos. Denos solamente verduras y agua. De beber agua y verduras. En el versículo 12 dice, por favor, le dice Daniel a Aspenaz, al jefe allí en el Palacio Real, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Venga, no vamos a pelear, Aspenaz. Haga una prueba con nosotros. Denos esa comida de verduras solamente y agua. 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Y usted mirará y verá si estamos debilitados o estamos bien, o estamos fortalecidos. Y así fue. Eran estos muchachos, Daniel y sus 3 amigos, eran dedicados, trabajadores, disciplinados y mantenían mejor salud que todos los demás que comían de toda la comida del rey. ¿Cómo le parece? Cuando uno sabe lo que necesita, uno sabe lo que debe hacer, hágalo. No es que a mí me da pena, le sirven a uno la comida, pues advierta, mire, yo no como esto, yo no como aquello. Hay cosas que yo no como, hay cosas que pueden ser muy ricas, pero yo no las como. No, ¿por qué?
no sé, no me nace, va a decir, no es que mi cuerpo apenas ve esa porción se derrite la boca. No, no, hay cosas que no comemos. Hay cosas que comen algunas personas. Entonces, ellos le dijeron, mire, no nos obligue, vamos a hacer una prueba, 10 días, y usted nos verá. Ese era Daniel, un hombre disciplinado en su dieta. Miren ustedes que la palabra no solamente es un libro que nos va a enseñar y a mostrarnos el camino que nos lleva a la presencia de Dios. No solamente eso, ¿saben ustedes que la palabra también nos enseña acerca de lo que debe ser nuestro comportamiento, por ejemplo, en áreas de nuestra vida, por ejemplo, en la comida? Ajá, sí, claro, la comida, mis amados, en algún momento nos puede llevar por caminos tortuosos de enfermedades. Ay, que estoy mal, ay, que el Señor no me sana, pero por favor no dejas de comer, como decía un amigo, las patas de cochino, como dicen en Venezuela. Entonces no comes sino patas de cochino, por favor. Cuidado, cuidado. Acuérdense que nuestro cuerpo es templo, es un templo vivo del Espíritu Santo, y no podemos contaminar nuestro cuerpo con cierta clase de comida. Debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Cuidado, cuidado. Mire, nadie se ha muerto de comer solo fruta, por ejemplo. No estoy diciendo que comamos solo fruta, no, pero sí comer fruta. Yo le doy gracias a Dios por la mujer que me dio como esposa. Ha tenido sabiduría para eso. Y ella me prepara miren, mi desayuno es un plato así de grande de pura fruta. Y le echamos por encima tantica miel, le echo un poquito de yogur griego. Sí, no más, ¿no? Ah, y granola encima de la fruta, granola. Ese es mi desayuno. Y a veces mi esposa, pero mi hijo no le provoca, quiere que le frite unos huevos. No. Ese es mi desayuno. ¡Wow! Me como eso y me siento muy bien. Me siento bien. Bueno, el almuerzo ya viene la proteína, el pedacito de carne, que puede ser carne, pollo, en fin, pero me cuido, porque la comida es la que nos da la vida, la fuerza, la resistencia para ir adelante. Entonces, la palabra nos va enseñando que Daniel y sus 3 amigos más eran cuidadosos de sus dietas. Ellos aprendieron de niños allí en Israel, aprendieron a comer, que debemos comer sanamente. Y estaban metidos allí dentro del reino, donde eran incrédulos, eran ateos, creían en otros dioses y eran de fiestas, de parrandas, de bebidas alcohólicas, de comer exageradamente. Eso eran esos reinos en esa época. Ellos deciden, es una decisión. Yo escojo lo que como. No es que tiene que comer, no, no. Ahí le decía, venga, coma eso. No, venga, tome vino. No, agüita y frutas y verduras. Oiga, y cada día, dice la palabra, se veían mejor. En lugar de verse flacos, feos y demacrados, se veían mejor. Eso le extrañaba a esa gente, porque ellos estaban acostumbrados a las grandes comilonas, a comer de todo. Ajá, los excesos. Entonces, ellos no tenían vicios. No solo ellos rechazaban lo que el imperio babilónico les quería dar, sino que ellos decían, no, a nosotros denos más bien esto, verduras y frutas y agua.
¿Qué cosa, Dios? Eso implica, ¿saben ustedes? Disciplina. Y cuando nosotros nos disciplinamos, sobre todo en la comida, va a pasar lo que le pasó a ellos. Dice que cada día se veían más sanos, más fuertes en comparación con los demás jóvenes allí del reino. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidarlo. Entonces, eran personas, Daniel y sus 3 amigos, disciplinados en su comida. En segundo lugar, Daniel era una persona de oración. Mire, volvemos sobre el punto anterior. Cuidado con la comida, cuidado. Porque o podemos vivir una vida sana, agradable, bueno, nos abstenemos de comer ciertas cosas que van a traer malestar a nuestro cuerpo y podemos caminar sanos, sin enfermedades. Dios mío, hay gente que a los 30 años, 35 años, ya están acabados, avejentados o demasiado gordos, obesos, pasados de, por favor, no es que el metabolismo, eso buscamos siempre la excusa para no dejar de comer y sobre todo de comer cosas que no nos alimentan. Bueno, sigan el consejo. En segundo lugar, entonces en primer lugar podemos ver que Daniel era una persona disciplinada. En segundo lugar, Daniel era una persona de oración. Vamos aprendiendo. En primer lugar, cuidado, el cuidado físico, el cuidado de nuestro cuerpo. La palabra dice que nuestro cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que cuidar el templo del Señor. Ese no es tu cuerpo, es el templo del Señor. En segundo lugar, dice que Daniel era una persona de oración. Vamos al capítulo 6 de Daniel. Versículo 10 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Mire, cuidaba su cuerpo, su parte física, su cuerpo lo cuidaba. ¿Por qué debemos cuidar el cuerpo? Porque es un templo. Cuidado, cuida tu salud, cuida tu cuerpo, cuidado con lo que comes. Así de sencillo. No estamos hablando de aguantar hambre, no, sino comer las cosas de vida. La palabra dice ahí que Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea, cuando él se fue a orar allá a su cuarto y abrió las ventanas para que lo vieran, eso no era una oración que de pronto le nació, hoy voy a orar y voy a abrir la ventana. No. Era un hábito, una costumbre en él, orar 3 veces al día. Bueno, pero pastor, es que yo trabajo en una empresa, yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, yo no me puedo poner en la empresa a orar. Pero por favor, primero, ora antes de salir de tu casa. En segundo lugar, en el tiempo del almuerzo, busca un momento para orar. Y cuando llegues a tu casa en la noche y vas a dormir, ora, dele gracias a Dios por el día. Bendiga su sueño y descansarás. Porque el Señor tome el control de tu sueño, de tu dormir. Eso es, mire, haz la prueba. Tú llegas en la noche, cenas, cuando ya vayas a acostarte a dormir,
Te colocas tu pijama, te metes entre las cobijas, pones tu cabeza en la almohada y empiezas a orar. ¿Ah? Y empiezas a orar ahí con los ojos cerrados y la cabeza puesta en la almohada. Señor, gracias por este día que tú me regalaste. Gracias, Señor, por prestarme la vida. Gracias, Dios, por todas las cosas buenas que hoy me pasaron, me sucedieron, y de las cosas que no salieron bien, pues bueno, Señor, tú sabrás qué debo hacer. Gracias, Padre, por la casa, por la familia. Gracias. Miren, mis amados, tú no te darás cuenta a qué horas te vas a quedar dormido. No te vas a dar cuenta. Siga mi consejo, hágame caso, a ver. Pero allí, en pijamado, y ahí, no es que yo me arrodillo al pie de la cama. No, bueno, sí, está bien orar, pero ¿quieres dormir? Haz lo que te digo, ahí con la cabeza puesta sobre la almohada, en voz baja, no necesitas despertar a tu esposa o tu esposa despertarlo a él, a tu marido, a tu esposo. Señor, gracias por este día. Fuiste maravilloso, Señor. Hoy fue un día de bendición para mi vida. Ahora, cuando menos se acuerda, hasta el otro día duermen los pollitos. Y eso es salud. Mientras tú duermas bien, tendrás buena salud. Eso hay que hacerlo. Entonces, dice ahí que Daniel tenía por costumbre orar 3 veces. Yo digo, qué maravilla, porque la oración tiene, como dijéramos, la oración tiene algo especial. La oración no es repetir ahí una letanía 20 veces, no. La oración es hablar con Dios, es activar nuestro ser interior, nuestro espíritu, para hablar con el Señor. Allí en la cama, acostado con la cabeza puesta en la almohada, ora, empieza a orar, y te vas a dar cuenta cómo vas a dormir. Empezando que te vas a quedar dormido y ni cuenta te diste a qué horas te quedaste dormido. Hasta el otro día, cuando es el tiempo de levantarse. Tú le das gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por todas aquellas cosas que en el día Él te dio. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por la esposa, la mujer que me diste, o tu mujer orando por tu marido. Gracias, Señor, por este hombre que pusiste a mi lado. No quisiste que caminara sola, y tu marido. Gracias, Dios, por esa ayuda que pusiste a mi lado. Gracias por mis hijos. Gracias por mi hijo mayor, por mi y ahora ahí con la cabeza recostada, te vas a quedar dormido y no vas a saber a qué horas. Hasta el otro día cuando te despiertas. Siga mi consejo. Bueno, es una sugerencia que yo les doy. Y mire, hay algo que, bueno, de cierta manera, pues todos tenemos una forma de orar, de oración. Pero yo aconsejo, es un consejo, es algo muy particular mío, ¿no? Hay gente que ora muy lindo, expresa unas palabras, se refiere a Dios como algo extraordinario, increíble, el Señor de los cielos, de las estrellas, del universo, de la profundidad. Bueno, si tienes la capacidad de hacer eso, pues bueno, sí, hazlo con tus mejores palabras al Señor. Pero si no tienes esa capacidad, habla con el Señor simplemente como tu amigo, tu Padre amado, tu compañero de camino está ahí al lado tuyo. Gracias, mi Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, mi Señor, porque hoy fue un día bueno. Y si fue un día malo, Señor, bueno, y fue un día pesado, fue un día duro, pero yo te doy gracias, Señor. Me prestaste la vida. Y aquí estoy, Señor, a esta hora dándote gracias. Bendice mi casa, bendice a mis hijos, bendice a mi... ¿Y te vas a quedar dormido? Y ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta. Yo eso
lo descubrí hace un pequeño tiempo atrás, no hace mucho. Lo descubrí porque a veces cuando nos vamos a la cama a dormir, nos acostamos y empezamos a mirar para el techo y a pensar, mañana tengo que pagar el arriendo. El recibo de la luz llegó muy caro. Estos muchachos están gastando mucha luz y es que no sé qué y que ahora me duele por aquí, ahora me duele por allá, ahora me duele. Nah. Es el momento de quedarse dormido, dándole gracias al Señor, alabándole y adorándole. Dígale cosas bonitas, cosas hermosas, díselas. Señor, eres bueno, eres maravilloso, extraordinario, eres un Dios de amor, yo sé que tú me amas. Y vas a aprender a dormir en la paz del Señor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, en tercer lugar, otra característica de Daniel. En primer lugar, veíamos que Daniel era una persona disciplinada. En segundo lugar, vemos que Daniel era una persona de oración. El segundo. En tercer lugar, Daniel también era una persona de teología. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Es que nosotros a través de la Escritura empezamos a conocer un poco más de cerca a nuestro Dios. Nunca, jamás terminaremos de conocerlo, porque Él es infinito en todas las expresiones. Es un Dios infinitamente grande. Y hay cosas de Dios que no tenemos ni la menor idea. Pero tenemos que ser una persona de creencias. Creer en Dios. Eso se llama una persona de teología. Sí, y las escrituras hay que amarlas. Bien. Mire, este libro. Yo digo que si hay un libro fascinante, este libro. Pero pastores, que ese libro es muy gordo. No es que nadie le está diciendo que se lo aprenda de memoria. Ni nadie le está diciendo que lo lea todo en un día. No, ni en un mes. Todos los días leemos pequeñas porciones, abrimos la Biblia. Bueno, si tú eres de los que llevas una secuencia, bueno, es maravilloso. Pero si no, Señor, por favor, háblame. Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables hoy. Muéstrame tu palabra. Y empieza uno a leer. Y el Señor lo hace. Daniel era una persona, él conocía las escrituras, él las conocía. Miremos Daniel 2:20. Dice, Daniel 2:20. Y dijo, Daniel 2:20. Venga, vamos a buscar el original. Dice, bueno, ahí el Señor le revela a Daniel un secreto. Le revela un secreto a Daniel. Esa noche en visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder y la sabiduría. Están en él el poder y la sabiduría. Daniel tenía un conocimiento profundo de la palabra. ¿Por qué creen ustedes que él pudo sobrevivir en medio de un reino ateo, materialista? ¿Cómo sobrevivió? Y en ese tiempo
esos gobernantes, los presidentes, eso no escatimaban para quitarle la vida al que no les gustaba, al que medio los ofendía. ¿Cómo fue que Daniel sobrevivió y llegó a ser un hombre de años metido allí en el reino de Babilonia? Y siendo un personaje importante, llegó a ser el segundo después del rey. Daniel. ¡Wow! ¡Wow! La sabiduría, la inteligencia y el conocimiento del Señor. Él conocía las Escrituras y al conocer las Escrituras tenía lo que podríamos llamar convicciones o creencia clara sobre lo que representaba Dios en su vida. Vamos nuevamente al capítulo 6 de Daniel. Dice, bueno, hubo un problema y acusaron a Daniel y en medio de esa acusación el dictamen del rey fue, bueno, o de los consejeros que estaban alrededor, de que Daniel fuera muerto en el foso de los leones. Esa era una forma que tenían ellos de matar a la gente. Un foso, dice la palabra, habla de un foso, quiere decir como de un hueco, una cárcel debajo tierra, donde vivían leones, y allá lanzaban a los que iban a sacrificar o a matar. Y en algún momento el rey ordena, a pesar suyo, porque el rey llegó a tomarle afecto, admiración, cariño a Daniel, pero llegó un momento que él fue acusado de algo que no hizo y fue por lógica legal, por la legalidad de las normas, había que sentenciarlo a muerte y a muerte por los leones. No quiso adorar al Dios de ellos, exactamente. Entonces dice la palabra que el rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y allí el rey le decía, a Daniel le decía, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del hueco del foso, y el rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles. O sea, para que hayan testigos aquí, de que yo no es que tenga preferencias por Daniel, no, es porque es una persona que merece nuestro respeto. Bueno, pero la ley es la ley. Y la ley dice que tienen que echarlo al foso de los leones. Al foso de los leones va a parar. Y allí lo echaron. Entonces trajeron una piedra y con él taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. ¡Wow! Versículo 18. Estamos leyendo Daniel 6. Luego volvió a su palacio el rey y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. El rey, porque el rey le tomó afecto a Daniel, porque veía en él un hombre excepcional, un hombre muy especial, pero la ley era la ley y había que cumplirla. Entonces, versículo 19. Tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuánta gente en ese reino, en ese imperio babilónico, cuánta gente echarían a los leones? Los leones se alimentaban, era de eso, de la gente que les tiraban allá. Entonces, de que Daniel, bueno, sí, él tiene un Dios muy poderoso, entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. Y el rey llegó allí al pie del foso donde estaban los leones y le grita a Daniel, Daniel, dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó el rey, Daniel, siervo del Dios viviente,
¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Oiga, es que ese es el mundo. Claro, claro, porque ese hombre llegó a tomarle afecto a Daniel, porque veía en él una ayuda en su gobierno por la sabiduría, algo diferente que no tenían todos los demás. Entonces se asoma, dice que no pudo dormir toda la noche, no pudo dormir todas las noches, toda la noche, y al otro día temprano sale a ir a ver qué pasó, si Daniel todavía está ahí vivo o qué pasó. Entonces, Daniel le contesta desde abajo del foso: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios, mi Señor, envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente, que tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¡Wow! Estamos hablando en Daniel 6:22. Dice, aleluya. Entonces se alegró el rey. Miren qué bonito. Oiga, lo que eran las leyes, ¿no? El rey les tomó afecto a Daniel y a sus amigos. Tanto así que a él le dolió, dice que no pudo dormir esa noche. Pero cuando oyó hablar a Daniel, entonces el rey ordena. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Pero el Señor no se quedó ahí. Puso en el corazón de este rey, del rey de Babilonia, que llamara a los que acusaron a Daniel injustamente, que los trajeran ahí delante de la presencia del rey. Y dio órdenes el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! ¡Wow! La venganza nunca es nuestra. No, la venganza, aquel que te haya hecho daño, mi amada, mi amado, no sufras por eso. Ora por esa persona. Bendiga a esa persona que te hizo daño, que a lo mejor te quitó algo, te robó algo, o habló de ti, dijo algo. No, deje todo en las manos del Señor y bendiga a esa persona. El Señor lo dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice el Señor de la venganza? ¿Qué dice? A ver, tú eres un creyente, has leído esa porción muchas veces y la has escuchado muchas veces. ¿Qué dice el Señor de la venganza? ¿Que tomemos venganza? ¿Que tomemos un palo y nos vayamos contra el vecino, contra el que vino a hablar? No, dijo el Señor, mía es la venganza. Esa es la venganza, no es de nosotros. ¿Usted cree que Daniel vino a decirle al rey, oh rey, acójanlos a ellos, a su familia? No, no. El rey se dio cuenta que había sido acusado injustamente, con mentiras. Y tomó a esas personas y fueron a parar allí, al hueco de los leones. Entonces, el rey da una orden. Era un rey ateo, incrédulo, creía en otros dioses, que dio la orden que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Wow! ¡Wow! Podríamos decir, se convirtieron todos. Hubo una conversión total. El rey ordenó que de aquí en adelante el Dios de Babilonia iba a ser el mismo Dios de Daniel. ¡Wow! ¡Wow!
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 3 reyes pasaron por la vida de Daniel. ¡Wow! ¡Wow! Esa porción de la palabra nos muestra a nosotros a Daniel, un hombre que creía, tenía una fe profunda en el Señor de las Escrituras. Nos da ejemplo de lo que debe ser nuestra fe, de lo que nosotros debemos creer. Creemos en el Señor y somos creyentes no solo porque hablamos un día e hicimos una confesión de fe, entonces, ya soy cristiano. No, uno va formándose poco a poco, la forma como en algún momento enfrentamos la vida, y el enemigo es astuto. Sí, cuando uno llega, yo recuerdo cuando nosotros llegamos al Señor, yo era un empresario, yo les he contado. Tenía mi empresa, tenía mi carro último modelo, tenía un apartamento. Mis amados, como a los 3, 4 meses, un poquito más de pronto, no sé qué pasó, nos quedamos así, mis amados. Perdimos el carro, perdimos el apartamento, deudas con los bancos, yo no sé qué pasó, como a los 3, 4, 5 meses. Pero sí, y yo peleaba con el Señor. Oraba al Señor y le decía, pero Señor, antes no te conocía y me iba bien, era próspero, y ahora que te conozco resulta que tengo problemas financieros. No lo conocía, pero ahora que te conozco, ¿cómo es que ahora que te conozco todo va de mal en peor? Eso es blasfemar, claro. Entonces, no solamente que un día abrimos la boca y confesamos al Señor como Señor y Salvador y ya, no. El Señor nos empieza a entrenar para la vida. Poco a poco vamos aprendiendo. Y podemos parecer santos porque hablamos y decimos palabras, pero en realidad lo que es valioso es lo que yo creo, lo que va por dentro, no lo que yo hago físicamente. Es lo que hacía Daniel. Ese podríamos llamarlo el título de la prédica, la teología de Daniel. Esa era la verdadera teología. Declarar y mostrarle a todo el mundo la soberanía de Dios en mi vida. Y aún estando bajo la mano del tirano. No es que el presidente es un ateo y puede ser lo que quiera él, pero yo soy quien soy. Punto. Un creyente, una persona de fe. Realmente dentro de la teología es muy importante entender que no solamente el éxito viene o la bendición viene a nuestra vida solo que porque sabemos de memoria porciones de la palabra. No. ¿Saben ustedes por qué viene la bendición y la prosperidad de Dios? Por la fidelidad a nuestro amado Señor y Dios. En cuarto lugar, sin lugar a dudas, Daniel, en medio de ese país ateo y un país que tenían otras creencias, otros dioses, otra fe, Daniel era una persona íntegra, era un hombre honesto. Y dice la palabra que ni sus enemigos pudieron encontrar nada para acusarlo. Nada. Daniel 6:4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del rey. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y en quinto lugar, 5 características de Daniel. La quinta característica, Daniel también era una persona común y corriente.
Él no era, y ahora soy el consejero del rey. Entonces ya no camina, sino flota, como muchos que de pronto hicieron un negocio y se ganaron un dinero. Ay, no, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no necesito de Dios, ya no necesito orar porque lo tengo todo. ¿Lo tiene todo? No, nosotros tenemos todo el día que el Dios de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestras circunstancias, es el Dios de los cielos, el Dios de las escrituras. Ese día sí lo tenemos todo. Puede que física o económica, monetariamente o algo no tengamos, pero teniendo al Dios de los cielos, el Dios de las escrituras, en nuestro corazón lo tenemos todo. Y a partir de ese momento Él cuidará de todos y de cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Daniel fue un hombre común y corriente, y él mismo lo decía. No porque en mí haya sabiduría, más sabiduría que en los demás vivientes, no. Yo soy Daniel, punto. Eso decía él. Daniel 2:30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas usted, oh rey, los pensamientos de su corazón. No es que yo tenga nada especial, no, solamente que el Señor lo puso en mi corazón para que yo lo transmitiera a usted. Entonces Dios nos pone en nuestro corazón, a mí me pone en mi corazón Dios decirles todo lo que les estoy diciendo hoy para que aprendamos, porque necesitamos todos aprender. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una parábola muy bonita. Lucas 17:10. Le voy a leer el versículo 10. Lucas 17:10. Dice, de la misma manera, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les haya mandado, ustedes van a hacer todo lo que yo les diga. Y cuando ustedes lo hagan, repítanse a sí mismos, siervos inútiles somos. No se las venga a dar aquí de que usted es el rey Pepinito. No, somos siervos inútiles porque solo hicimos lo que debíamos haber hecho. Esa es la vida del creyente, del cristiano. Y saben ustedes que en la historia de la humanidad, los grandes héroes de la humanidad nunca supieron que eran héroes. Simplemente era la actitud, la forma de enfrentar las situaciones. Y ese fue Daniel. Él no andaba diciendo que yo soy Daniel, el poderoso. No. Él solamente permitía, óigame lo que les estoy diciendo, permitía que el Espíritu Santo de Dios obrara a través de él, se expresara a través de él. Daniel yo digo que es uno de los personajes de la Biblia que podríamos llamar un hombre con el testimonio vivo de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y era un hombre joven. Y llegó a viejo allí en el reino de Babilonia. Testimonio vivo de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nuestras vidas. No improvisa, todo lo que hace con la certeza de que el Señor está con él. Amén. Y encontramos en Daniel lo que podríamos llamar una persona íntegra. Íntegra quiere decir entera. Es una persona que se da entera, que no tiene dobleces ni lados oscuros. No. Era una persona íntegra, como dice en latín. Íntegra, integral, integrado. No era, a ratos era cristiano cuando estaba en la iglesia y a ratos era inconverso en el mundo con sus amigos. No, el cristiano es cristiano donde quiera que lo pongan. Amén. Ese es el resumen de lo que hablamos hoy.
El cristiano es cristiano donde quiera que lo pongan y donde quiera que esté. Amén. Padre, te damos gracias, amado Señor, Dios de la gloria, porque en tu amor y en tu misericordia perfecta, tu misericordia es perfecta, Señor, para con nosotros. Te damos gracias, porque en ese amor y en esa misericordia, Señor, tú eres el Dios que nos bendice, el Dios que nos guarda, que nos guía, el Dios que nos lleva de bien a bien siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Permítenos que tu espíritu, Señor, en cada uno de nosotros se pueda expresar a través nuestro hacia los demás, hacia la sociedad, hacia el incrédulo, hacia aquel que no conoce de ti, oh Dios, sin temor alguno, podamos predicar tu palabra. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a honrar a nuestro amado Señor Dios y Padre con nuestras ofrendas y con nuestro diezmo. ¿Qué es lo que yo te estoy queriendo decir? La ofrenda y el diezmo tienen una particularidad muy importante que debemos conocer. El dinero generalmente cuando no conocemos del Señor, yo lo digo porque yo lo viví. Antes de conocer al Señor, manejaba dinero, tenía dinero y buen dinero, mi buen carro y todo. Pero mi vida estaba puesta ahí. Ahora no, mi vida está puesta en las manos del Señor. Que el Señor me bendice, tomo de lo que Él me da como una demostración al Señor de que Él es más importante que el dinero. Tomo de lo que Él ya me ha dado. Dios me da. Entonces Dios me dice, de lo que yo te he dado, saca una parte y preséntalo en mi altar como una ofrenda. ¡Wow! ¡Wow! Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con la ofrenda y el diezmo? Le estamos diciendo a nuestro amado Señor Dios y Padre, nuestro precioso Dios, le estamos diciendo, Señor, tú eres más importante que todos los tesoros del mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso tomamos de lo que Él ya nos ha dado. Una parte. El Señor dice, toma un 10%, un diezmo. No, el Señor no está pidiendo el 40, el 50, y si en algún momento lo pide, dalo. Sin temor alguno, con convicción de que el Señor, conforme al corazón. Mire lo que dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Más adelante en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, oiga, Dios de cierta manera como dándonos cuenta a nosotros los seres humanos, si Dios no tiene por qué darnos cuenta, sin embargo Él lo hace para que tú sepas quién soy yo, dirá el Señor. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque ¿por quién va a jurar Dios? Si Él lo es todo. Entonces Él juró por sí mismo. ¡Wow! Diciendo, Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Le está diciendo a Abraham. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa del Señor. Pero pastor, es que yo llevo años diezmando, y yo diezmo y nada, mi situación cada día algo no estás haciendo bien, porque es que esto no es
El diezmo, la ofrenda, algunos lo llaman obligación. No, era obligación hasta el último libro del Antiguo Testamento. De aquí, en el Nuevo Testamento, la ofrenda y el diezmo es algo que nace en nuestro corazón. Primero la convicción del corazón. Y el día que tenemos la convicción de que todo lo que yo tengo me lo dio el Señor, todo. No, pastor, es mi inteligencia, mi sabiduría, el puesto de presidente de la empresa, lo conseguí con mi esfuerzo. No, hay gente mucho más preparada que usted. Y sin embargo no alcanzan lo que tú alcanzaste, porque es la bendición de Dios. Entonces, ahora el Señor dice, está diciendo ahí que Abraham no pudo jurar no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Dios, sí, yo dije que Abraham, no, Dios juró por sí mismo. Dios se comprometió con Abraham, por él mismo juró, y te bendeciré, y donde quiera que estés, tú serás bendito entre las naciones. ¡Wow! Ahí lo puedes leer más abajo en la carta a los Hebreos. Vamos a orar. Confía en el Señor, confía en el Señor, no en las riquezas. Las riquezas vienen y se van. El Señor nos da la sabiduría para que el día que Él nos dé la riqueza, las podamos administrar. Esa es la sabiduría de Dios con respecto a las riquezas. Padre Santo, Señor amado, hoy te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor. Eres Padre amoroso, eres Padre con cada uno de nosotros cuidador. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos en este día, en este domingo, Señor, que tú bendigas nuestras familias, las familias de todos y cada uno de nosotros, abundantemente, Señor. Tú bendícenos, confiamos y creemos en ti. Hemos puesto nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, todo puesto en tus manos, Señor. Padre amado, tú eres para nosotros el Dios del gran poder. Te agradezco, Señor, yo te agradezco como tu sacerdote, te agradezco por las bendiciones que nos has dado a todos, absolutamente a todos, y por las bendiciones que también nos darás. Señor, bendícenos ahora mismo. Señor, bendícenos, no queremos tener deudas, ayúdanos, Señor, danos la provisión para cancelar esas deudas que en algún momento nos acosan y nos amargan la vida. Pero tú eres Dios bueno, Dios grande y maravilloso. Danos salud, Señor, no solamente salud del cuerpo, sino salud de nuestro espíritu, de nuestra alma, salud integral para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En tus manos colocamos esta semana que empieza hoy. Es una semana de victoria. Así la declaramos. Semana victoriosa, y oramos y clamamos al Dios de los cielos por Venezuela, nuestro país hermano, Venezuela. Nacimos juntamente con ese país, Señor. Llegó el tiempo de que se levante, Señor, esa dictadura, Señor, que no va a ninguna parte y ha empobrecido a ese país. Señor, bendice a aquellos que van con la intención de levantar a Venezuela y que vuelva a ser el país que era, Señor, un país con riqueza, un país donde la gente vivía cómodamente y tranquilamente, Señor. Guarda a Venezuela, elige al gobernante perfecto para guiar a ese país en adelante. Gracias te damos, Dios, porque tú nos oyes y tú nos escuchas. Bendice a Colombia, nuestro país también, Señor, para que ningún gobernante, Padre ateo, incrédulo, que quiera hacer lo malo, lo pueda hacer. No, Señor, porque tú eres el Dios de Colombia. Así lo hemos declarado. Gracias te damos, Dios, porque tú nos oyes, tú nos escuchas y tú nos bendices. Gracias, Señor. Hoy nos cubrimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén.
Mis amados, que el Señor les bendiga hoy, que tengan un bonito día, un bonito domingo, salga con su familia, lleve a sus hijos, a su esposa a comer a otro. Si no pueden pagar un restaurante, saque la olla y váyase para un parque y siéntense allí y que los niños puedan llevar un balón y puedan jugar, que sea el día de ustedes, de la familia. El domingo es el día de la familia, el día del Señor y el día de la familia. Mis amados, nos volvemos a ver el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Nunca lo olvides, el desayuno para toda la semana. Gracias te damos, Señor. Los bendigo a todos con la bendición eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis amados.